Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo doy la bienvenida al embajador de Israel en Ecuador, Sarit. Embajador, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Hay 2 días para un nuevo deadline, se puede decir, en el conflicto en Medio Oriente. Esta amenaza de Trump y esta expectativa de que jamás termine de liberar a los rehenes sobre una posible reanudación del conflicto armado. Buen día. Buen día otra vez. Gracias por tenerme acá. En Medio Oriente las reglas del juego son distintas de lo que conocemos nosotros. Y ahí también después que ya hay un acuerdo firmado, todavía cada parte está tratando de seguir jugando y conseguir lo que él quiere. En este caso, Hamas está amenazando, como usted dijo, de no liberar los secuestrados israelíes según el acuerdo. Pero al fin y al cabo sí estoy seguro que sí, el sábado vamos a ver a otros 3 secuestrados regresan a casa porque jamás sabe que va a perder muchísimo si no los va a liberar. ¿Cuántos rehenes tiene todavía el grupo Hamas en su poder? El número está cambiando todo el tiempo y de vez en cuando nos enteramos que una persona secuestrada ya no está con vida. Más o menos hablamos de otras 70 personas, pero el acuerdo firmado habla solamente de 33 y después vamos a tener que seguir negociando para la devolución de los otros. Usted tiene la expectativa entonces de que sí va a haber una liberación el día sábado. ¿Esto podría dar paso a qué después, si es que jamás cumple? Simplemente vamos a seguir con el acuerdo. El acuerdo habla de 33 secuestrados israelíes, pero en 6 o 7 fases. Cada fin de semana más o menos, otro número y otras personas. Así que simplemente que vamos a seguir con eso. Todavía tendremos el reto de llegar a la segunda parte del acuerdo. Ahora, ¿están en este momento en silencio las armas en la Franja de Gaza? Las armas, sí. ¿Ah? El cese del fuego en términos de... ¿Es efectivo? Sí, el cese del fuego en términos de no pelear, o sea, de no disparar, sigue siendo, sí. Embajador, ha habido preocupación, indignación también por el estado de salud de los rehenes que fueron liberados. Sí. ¿Y qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, hemos visto más que todo los últimos 3 que fueron liberados, parecen como presos que salieron de Auschwitz hace 80 años y eso pasa hoy en día en Medio Oriente a 1 hora de Tel Aviv, ¿no? Así es la situación y todas las acusaciones que por Israel hay hambre en la Franja de Gaza parecen que ser exactamente lo opuesto, ahí no falta nada. Entra mucha ayuda humanitaria y los que no tienen que comer son los secuestrados israelíes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace poco menos de un mes empezó su mandato en Estados Unidos y digamos que ha revolucionado con las acciones que está emprendiendo en temas migratorios, en temas internos y también mire, lo último que salió ayer fue este diálogo con Vladimir Putin para poder entablar una ruta hacia la paz en Ucrania, pero con firmeza el presidente Trump lo está haciendo. También habló de que Estados Unidos pueda tomar el control de Gaza. Eh, Explíquenos un poco cuál es la propuesta del presidente estadounidense. Ok, primero hay que destacar, de verdad, es una propuesta del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Eso no vino de parte de Israel y no fue coordinado con Israel. Lo que propone el presidente Trump es que los habitantes de Gaza van a salir para Jordania y para Egipto hasta que se puede reconstruir la franja de Gaza, que está destruida después de casi 14 meses de combate, porque en las condiciones actuales va a ser casi imposible reconstruir la Franja de Gaza con la gente allá y es bien congestionado, ¿no? Y no van a tener lugar donde estar durante la reconstrucción. Es muy importante destacar que eso es una propuesta, es algo original, es pensar fuera de la caja, pero eso es una
sugerencia. Los habitantes de Gaza pueden acceder, pueden recibir esta sugerencia o no, nadie les va a obligar. Ahora, sí, está bien aclarar que esto de Trump no sale de la reunión con Benjamín Netanyahu, sale de la reunión con el rey Abdalá II de Jordania. Es decir, la propuesta sale de ahí. ¿Cómo la toma Israel? Israel, nosotros pensamos que es una idea que hay que pensar, no hay que rechazarla de antemano, es algo original que no pensamos hasta ahora. Hay que recordar, la Franja de Gaza es un territorio fallido. Estaba bajo el control otomano y después el control inglés y después el control egipcio y después el control israelí. Desde 2007 es independiente bajo Hamas y Hamas en vez de cambiarla a una Hong Kong o Singapur, hizo lo que hizo y así parece ahora la Franja de Gaza. Es un territorio que necesita ideas originales y que los inhabitantes ahí no siguen siendo oprimidos y pobres bajo la dictadura de Hamas. Así que es una propuesta que vino de Estados Unidos y no de Israel, que hay que pensar sobre la cual y decidir, y más que todo los inhabitantes de Gaza, si quieren aceptarla o no. Claro, los palestinos han dejado claro que no quieren abandonar Gaza, ¿no? Y de momento es una idea que se rechaza, pero ¿podría ser viable? ¿Es muy descabellado esto o no tanto? Si podría ser viable, o sea, si puedes, Si es que al final los palestinos sí. van a aceptar esta idea. Ok, hay que entender que en la Franja de Gaza controla Hamas y cuando decimos los palestinos no quieren esta propuesta, es Hamas, son los líderes de Hamas que son una dictadura. Ellos no preguntaron a su gente, ¿acaso quieren salir de la Franja de Gaza por varios años? Antes hasta la reconstrucción y después regresar o no. Los líderes de Hamas dicen lo que dicen sin preguntar a nadie. O sea, si los habitantes van a tener la libertad de decidir, yo creo que sí, muchos van a querer salir de ahí. No creo que es tan chévere vivir en la Franja de Gaza hoy en día. Ahora, claro, ¿cuántas personas, cuántos millones de personas deberían? Esto sería una diáspora momentánea. Sí, eso es la idea del presidente Trump, sí. ¿Cuántas personas ¿2 millones? serían movilizadas? No tengo idea si eso va a pasar y cuántas personas. En la Franja de Gaza viven más de 2 millones de personas. No sé si todos van a tener Claro. que desplazar para la reconstrucción o quizás solo una parte. Ahora, esta gente, Jordania está ofreciendo su territorio, Egipto también está pensando si es que acogen o no habitantes de Gaza Según mi entendimiento, no hay mucho entusiasmo en Jordania ni en Egipto. por parte de la gente o de las autoridades. De las autoridades, nadie, no son democracias. Hay una persona en cada país que decide y esa es la persona que no está entusiasmado de esa idea. Y esta idea sería para poder reconstruir Sí, Gaza. así es, así entiendo la propuesta del presidente ¿Y Trump. el presidente Trump pagaría la reconstrucción de Gaza? Él dice ¿Quién que la no. paga? Él dice que no. Normalmente se piensa que la reconstrucción de la Franja de Gaza va a ser pagada o financiado por los países del Golfo Pérsico, ¿no? Que los países árabes del Golfo, ¿no? Como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que tienen mucho para invertir. Son las 8:54. Estamos hablando con el embajador de Israel en Ecuador, Zach Sharit. Embajador, en todo caso, frente a esta situación que se está viviendo, ¿qué expectativas tenemos de que, bueno, el alto al fuego continúe, que este conflicto no se reanude y que, bueno, todo siga en paz? Bueno, gracias por la pregunta. Quizás es el tiempo para ampliar un poco y para recordar a la gente que hablamos de una guerra que empezó jamás el 7 de octubre del año 23 con un ataque brutal contra Israel. Después se reunió también Hezbollah y los iraníes son la cabeza del pulpo, ¿no? Detrás de todo eso, y están tratando de pelear contra Israel desde la revolución islamista en 79. Esta guerra que empezó Hamas y siguió Hezbollah, llegó, o sea, después de esta guerra llegamos a la situación actual que el eje del mal, ¿no? De Irán sufrió y perdió mucho. Hezbollah y Hamas están derrotados, o sea, su fuerza militar es una fracción de lo que tenía en el pasado. En Siria hemos visto una revolución que no tenía nada que ver con Israel, pero sí vimos una revolución y los que están en gobierno en Siria ahora no son justos, pero son por lo menos contra Irán, son sunitas y no cooperan con Irán. Así que Irán sufrió mucho, pero todavía
va a seguir tratando de pelear contra Israel directamente o por sus proxies o apoderados, y también va a seguir desarrollando sus capacidades militares nucleares. Y eso es una cosa que la comunidad internacional tiene que evitar. Va a ser un desastre por todo el mundo, no solamente por Israel. Yo, regreso a la pregunta, según mi entendimiento, el cese al fuego en el norte con Hezbollah va a seguir porque Hezbollah es mucho más debilitado y tiene mucho menos apoyo de Irán a través de Siria y no tienen otro remedio. No es que vamos a tener una paz con Hezbollah, tampoco con Hamas, son gente que no reconocen el derecho de existir de Israel y de la presencia de judíos en su tierra en Israel. Con Hamas no puedo decir, ahí la situación es muy, muy difícil. Como empezamos la entrevista, o sea, es suficiente que los sábados no van a liberar los 3 rehenes que iban a ser liberados, que la guerra regrese. Ahí es muy difícil saber qué va a pasar. Embajador, quiero volver al presidente, aprovechando lo que usted está diciendo, al presidente Donald Trump, y ya me salgo del tema de la propuesta que hace para controlar Gaza. ¿Cómo sienten ustedes la política, la nueva política de Estados Unidos? Porque Trump entró con fuerza también en el tema Medio Oriente. ¿Cómo la siente Israel? Hubo una reunión en días pasados con el primer ministro Netanyahu. ¿Cómo está esa relación? Ok, primero voy a decir que la amistad entre Israel y Estados Unidos es lo que llamamos bipartidario, o sea, no importa qué partido o qué presidente tiene Estados Unidos, la conexión O sea, no importa el partido político, sí. pero sí importa la personalidad y la determinación del presidente. ¿Verdad? Sí. Después de eso, sí hay nuances y cada presidente o cada partido tiene su punto de vista un poco distinto. El presidente Biden, el presidente anterior, fue muy buen amigo de Israel, estemos claros. También el presidente Trump es muy buen amigo de Israel, tiene su punto de vista obviamente un poco distinto. Hay que recordar que durante su primera gestión del presidente Trump, hemos firmado, mucho gracias a sus esfuerzos, firmado 4 convenios de paz con 4 países árabes, en lo que se llama los acuerdos de Abraham. Y empezamos el acercamiento con Arabia Saudita también, pero todo eso paró con el ataque de Hamas. Ahora que Trump regresa, tenemos la esperanza que vamos a seguir el acercamiento con Arabia Saudita, con la ayuda del presidente Trump, y al final sí vamos a llegar a un punto de firmar un acuerdo de normalización con Arabia Saudita. Eso va a ser una revolución en Medio Oriente. Puede ser entonces un apoyo diplomático importante, no necesariamente solo para Israel, sino para la paz o para el camino de la paz en la región. Absolutamente, sí. Ya tenemos la buena experiencia de los acuerdos de Abraham que he mencionado y tuvimos el empiezo con el acercamiento con Arabia Saudita y yo no puedo firmar, es Medio Oriente, pero yo creo que al final de la gestión del presidente Trump Israel va a encontrarse en condición de paz con Arabia Saudita y después de eso otros países árabes y musulmanes van a reunirse, porque si Egipto y Arabia Saudita, los países más grandes e importantes del mundo árabe, tienen paz con Israel, ¿por qué no otros países? Bueno, podemos decir entonces que es positivo y el futuro se ve positivo. Creo que sí, yo soy optimista. De todo, exactamente. Hay que ser optimista, pero de todas maneras soy optimista. Gracias, embajador. El embajador de Israel en Quito, Saad Sarid, con nosotros. Son las 8:59, tenemos que terminar el programa de hoy.